quiero que vayan todos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 9, versículos 5 y 6. Recuerden que sobre el año 2020 nosotros hicimos una declaración que es manos a la obra. Esta declaración la hicimos estableciendo que como iglesia debemos responder a la salvación con una fe activa y debemos permanecer en la actividad del reino de Dios. En este sentido, predicando el evangelio, estableciendo el reino a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu que actúa juntamente con la palabra, y eso debemos hacerlo en la faz de la posición que cada uno tiene en el cuerpo de Cristo, porque de acuerdo a eso hay una medida de gracia en usted, hay dones que le fueron impartidos, y cuando usted está inactivo en esa obra, entonces usted lo que hace es restarle al reino de Dios, y nosotros estamos para sumar en el reino. En este sentido, nosotros queriendo incentivar, ser una iglesia activa, empoderarnos en lo que es la actividad del reino, del evangelio, de la iglesia, hemos declarado en este año 2020 manos a la obra. Amén. En ese sentido hemos ido edificando en el entendimiento de la iglesia para que podamos comprender qué es esto a la luz de la palabra y podamos así ser efectivos. En el día de hoy quiero predicar bajo el título Respuesta efectiva. Cómo nosotros responder de manera efectiva a la salvación. Recuerden que la salvación es una dádiva de Dios, es el amor de Dios, la misericordia de Dios expresado en gracia, y eso se nos comunica a nosotros y nosotros lo recibimos por medio a la fe en el Salvador. Este es Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros debemos responder de manera efectiva a esa salvación. La palabra efectiva o efectivo quiere decir que produce el efecto esperado, que cumple el propósito que se le ha asignado. Eso es ser efectivo. Entonces no es solo responder, porque todo el que está aquí está respondiendo, por algo usted está acá. Ahora, es responder de manera efectiva. ¿Está usted produciendo el propósito de la salvación en su fe? Si lo está haciendo, su respuesta es efectiva. Si no lo está haciendo, no es efectiva, aunque esté respondiendo. ¿Va conmigo? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9 versos 5 y 6. Leemos en nombre de Jesús. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Primera pregunta. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, subraye esto, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te pedirá lo que debes hacer. Amén, amén. Diga conmigo: Señor, creo a tu palabra y dispongo mi corazón en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Lo que nosotros acabamos de leer es la experiencia de un hombre llamado Saulo en hebreo, y a quien luego en griego se le llamaría Pablo, el apóstol Pablo a quien conocemos. En estos dos versículos hay una parte central de su conversión, cuando Pablo se convirtió a Cristo. Pablo seguía la fe judía, pertenecía al orden de los fariseos, era uno de ellos de manera estricta, muy entregada. Pablo creía en el Dios de Israel, creía en la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo sufre una transición en su conversión y es llevado a la fe en Cristo, no para anular la ley en él, sino para confirmarla en el sentido del propósito de la ley. Es ahí donde el apóstol Pablo entra a caminar en esta fe que también nosotros hemos creído. Pero aquí donde leímos se centraliza algo importante, y que con estas dos preguntas nos da a nosotros un orden para nuestra conversión. Todo aquel que dice ser cristiano
es porque ha tenido una conversión. Hay personas que le gusta el evangelio, que le gusta la palabra, oran, estudian la palabra, de vez en cuando van al culto, pero no han tenido una conversión. El que tiene una conversión debe cumplir con lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El que no cumple este versículo no se ha convertido. Le puede gustar lo de Dios, pero convertirse implica un cambio de vida, una transformación. Y esto se da en lo que ya explicamos en 2 de Corintios 5:17. El orden que Pablo plantea explica dos preguntas. Recuerden que Pablo acaba de tener un encuentro con Dios. Va camino a Damasco para cumplir con el celo que desde la fe judía él presentaba contra la iglesia. Él entendía que él estaba haciendo bien, porque para ellos la fe de la iglesia era enemiga de la fe judía, porque interpretaba la ley en el sentido del propósito de Dios, pero estos judíos tenían un velo y no podían ver el propósito de la ley aunque participaban de ella. Entonces a todo aquel que creía en el evangelio de Cristo, ellos lo tildaban de enemigos de la fe judía, por tanto los perseguían. Entendían que había que acabar con esa gente, con esa nueva religión que se estaba levantando. Y Pablo jugó un papel protagónico en esta persecución. Es ahí donde Pablo va rumbo a Gadara, a Damasco, con una comisión, y tiene un encuentro con Jesús. Una luz resplandece. Es tan fuerte el impacto que Pablo recibe que cae en tierra y queda ciego. Pablo escucha una voz que le habla. Entonces Pablo hace la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Fíjese que la pregunta está relacionada al hacer. Diga conmigo: manos a la obra. La segunda pregunta declara la intención de Pablo en ser útil al llamado y a la conversión que él acaba de recibir. Algo importante en todo creyente: quiero disponerme al servicio tuyo que te has encontrado conmigo. Pero antes de esta pregunta hay una pregunta: ¿quién eres? Con esta pregunta Pablo está presentando su condición de ignorancia acerca de aquel con quien está teniendo un encuentro. Pablo está diciendo: yo no te conozco, yo no tengo luz acerca de ti, dime quién tú eres. En otra palabra, dame revelación de ti. A lo que él le responde: yo soy Jesús. Es una palabra importante. Le está revelando con quién es que él se está encontrando. Es posible que hayan creyentes que hayan sufrido un encuentro con el Señor, pero estén en ignorancia de quién es él. Pablo ha tenido un encuentro, pero no tiene revelación de su Salvador. Diga conmigo: revelación del Salvador. Cuando usted tiene revelación de su Salvador, usted comprende el propósito de la salvación. Repito, cuando usted tiene revelación de su Salvador, usted entiende el propósito de su salvación. El que tiene un encuentro con Jesús ya no está perdido en el pecado, pero el que no tiene revelación de aquel con quien se encontró está perdido en el propósito de la salvación. Amén. Amén. Y usted no debe estar perdido en ninguna de las dos, porque usted ahora debe ser útil en este propósito. Si fuera solo para usted salvarse e irse para el cielo, pues caería bien que usted se convierta y se muera, porque ya usted se va para el cielo. Pero como ahora usted tiene que ser útil en este propósito, usted tiene que ser entendido en el propósito. Y este entendimiento comienza conociendo quién es él. Jesús le dijo: yo soy Jesús. Yo soy el Salvador. Yeshua en hebreo
soy el Salvador que Israel está esperando, soy el Mesías que ustedes dicen que ha de venir, yo soy. Pero recuerde que ya Jesús había muerto, había resucitado y se había ido al cielo. Ya la obra de Jesús en la cruz había sido consumada y todavía Pablo estaba en ignorancia de quién era él. Ya el velo había sido rasgado, ya la revelación estaba disponible, ya él no era un misterio, ya él era una revelación. Y si ya él estaba revelado, si ya la realidad había llegado y la sombra había pasado, ¿cómo es posible que alguien todavía estaba oscuro? Solamente hay una forma de usted tener la vista a oscura estando en el día. Una sola forma: ponerse un trapo que le tape los ojos. Entonces la única forma de estar en ignorancia, si ya Cristo se había revelado, era tener un velo. ¿Cuál era el velo y dónde lo tenía? El velo era la mala interpretación del primer pacto, la mala interpretación de la ley de Moisés. ¿Dónde lo tenía? En el entendimiento. Y habían algunos que defendían esta ignorancia y todavía lo hacen algunos. Por eso Jesús dijo: no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y se lo dijo no a gente ciega físicamente, pero ciega de entendimiento. Por eso dijo referente a los líderes de la ley de Moisés, que la enseñaban al pueblo, pero añadiéndole su mala interpretación. Él dijo: un ciego no puede guiar a otro ciego. Por tanto, Jesús a Pablo le está quitando el velo. Lo que Pablo está recibiendo es luz, revelación del Cristo, revelación del Salvador. Es lo primero que debe procurar el que se convierte a Jesús: conocerlo. El que se convierte no debe salir corriendo al hacer, sino primero al saber. Porque usted no será efectivo en el hacer del reino si no ha entendido, si no ha sabido quién es el Salvador. Para una persona producir el fruto de esta salvación, debe primero ser expuesto a la revelación de Cristo. Porque entonces usted será un edificador del propósito de Dios. Conocerlo. ¿Y dónde lo conozco? Usted tiene un guía, un maestro, un instructor dentro de usted, el Espíritu de Dios, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y esa verdad a la que Él nos guía, usted la tiene en sus manos. Es la palabra bendita, infalible, incorruptible de nuestro Dios. En ese libro está la verdad. En ese libro está codificada la revelación del Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Refiriéndose a la Torá, a los profetas, a los escritos, pero también incluyendo ahora el Nuevo Testamento, donde Cristo está revelado en su doctrina, explicado en las epístolas. Él es el Salvador. Vivir en ignorancia de quién es Cristo es no saber para qué a usted lo salvaron. ¿Recuerda a la samaritana? Alguien me dirá: pastor, pero usted se está contradiciendo, que el que se convierte no debe salir a hacer sin antes saber, porque la samaritana creyó y de una vez salió y trajo la ciudad a los pies de Cristo. Ojo con eso. La samaritana, antes de soltar el cántaro, escuchó a alguien que le dijo: yo soy el Cristo. Antes de esa mujer salir a predicar, recibió revelación de quién era Cristo. Dígale al que está a su lado, que se enseña: usted no puede ser útil en el ministerio hasta que usted no tenga revelación del Salvador. Por eso hay mucha gente haciendo cosas. Tienen buenas intenciones, no son malos, es con buenas intenciones, pero no son efectivos.
predican y no son efectivos, cantan y no son efectivos, pastorean y no son efectivos. Usted dirá, no, pastor, tienen mucha gente. No, no es ese el resultado, es el resultado del propósito de Dios, porque no es cuánta gente haya en la congregación, es cuánto hayan entendido el propósito de esta salvación. No es cuánta agenda yo tenga de predicación, no es a cuántos países yo llegue predicando, es cuán edificador yo soy de esta verdad que nos ha sido confiada. Amén. Entonces Pablo dice, cuando sufre revelación de Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? En otras palabras, ahora estoy listo para hacer. Si vamos a poner manos a la obra, lo haremos con gente entendida en el propósito de Dios. Lo haremos con creyentes que han conocido quién es Él. Ahora hay una palabra que yo no me puedo llevar, se la tengo que dejar. Así que regáleme 5 o 10 minutos. Jesús, desde su capacidad de saberlo todo, le hace una declaración al apóstol Pablo. Jesús dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si yo no le explico esto, el trasfondo en esto, es posible que usted se quede sin entendimiento de qué fue lo que Jesús le dijo a Pablo. Dura cosa te es dar coces. Lo primero que usted tiene que saber es que la palabra coces significa patada. Diga conmigo, patada. Normalmente aplicable a los caballos, a los bueyes, que son patadas hacia atrás. Diga conmigo, patada hacia atrás. A eso se refiere coces. Ahora, ¿a qué se refiere con aguijón? En el sentido general, un aguijón es una puya, es una figa. Lo que tienen las avispas, las ovejas, las abejas, los escorpiones, eso es un aguijón. Pero aquí no le está diciendo en el sentido de abeja o de avispa o de escorpión o de alacrán. Aquí le está diciendo en el sentido de los bueyes. Está refiriéndose a una frase proverbial. Es como un proverbio que Jesús le estaba diciendo a Pablo. Esta frase era muy común dentro del trabajo de la tierra, específicamente cuando estaban arando la tierra. Recuérdese que en aquellos tiempos, y todavía en algunos lugares en los campos se hace, el arado era con 2 bueyes. Se ponían 2 bueyes a la par, el buey es símbolo de fuerza, y entonces se le ponía un yugo, una madera encima que los amarraba, los unía los dos, y se le enganchaba el arado, que era un asunto armado entre madera y hierro, y él venía arrastrando. El arado debía ser en dirección, y debe ser en dirección recta, derecha. No se ara torcido, no, debe ser derecho todo el tiempo. Y eso que él va arrastrando va abriendo la tierra, la va volteando, le va haciendo surcos, zanja. Entonces, ¿dónde entra el aguijón? El aguijón era una vara que hacían, y a esa vara le ponían una puya, porque el buey en algún momento podía ser terco. Habían bueyes sumisos, pero habían bueyes tercos. A los bueyes tercos había que sujetarlos, porque ellos no sujetaban. Entonces el aguijón era una vara que en una punta se le hacía una figa de hierro, una puya, y cuando el terco buey se rebelaba y quería soltar el arado, quería dejar el trabajo, él pateaba para atrás. Cuando él pateaba para atrás, la vara se balanceaba y entonces la puya hacía esto, ¡pam!, y lo puyaba en el pie. Entonces ese puyón, en vez de darle para atrás, el dolor hacía que él siguiera para adelante. Pero si el toro o el buey era muy terco, él seguía pateando, como quien dice, yo no quiero cumplir con este propósito, yo no quiero cumplir con esta asignación, yo no quiero seguir en este camino, quiero volver para atrás. Cuando él intentaba volver para atrás, ya el que dirigía el arado con su sabiduría sabía que él se podía rebelar. ¿Sabe lo que pasaba? Mi
mientras más patada daba para atrás, más pullones se daba. Imagínese usted que usted agarre y vaya a una finca y le salga una avispa y lo puye, y que usted, wow, qué dolor, y usted vaya de nuevo para encima de la avispa y vuelva y lo puye, ¡pam! Y usted de nuevo, ¡pam! Usted diría, ni loco hago yo eso. Pero está refiriéndose a gente necia, a gente terca, que ya han tenido una mala experiencia por estar resistiendo la voz de Dios, por estar resistiendo el llamado de Dios, pero ellos siguen insistiendo. Para ese tipo de personas, Dios ha diseñado aguijones. Son situaciones que Dios crea, son debilidades que Dios te engancha, que tú no puedes separarte de ellas. Luego el apóstol Pablo declara: he rogado a Dios que me quite este aguijón. Pero ese aguijón era necesario, porque cada vez que Pablo, por alguna debilidad, en el caso de él de orgullo, de altivez, porque dice, y por causa de las revelaciones que me han dado, para que no me soberbezca desmedidamente, para que no caiga en altivez, se me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero del diablo que me abofetea, y he rogado al Padre que me lo quite, pero él me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El aguijón puede estar en diferentes lugares. El aguijón para algunos es una enfermedad. Algunos creen que en Pablo era una enfermedad en la vista, pero estudiando lo que Pablo luego dice, se ve que había un espíritu de Satanás, el cual tenía un permiso de humillar a Pablo. Pablo tenía una debilidad, porque el hombre sabía tanto, tenía tanta revelación acerca de Cristo, que el corazón en algún momento se le enorgullecía, y los mismos seguidores le decían: wow, es que Pablo, ni Jesús como Pablo, ni Moisés como Pablo. Pero cuando ellos se halagaban a Pablo y Pablo intentaba salirse del propósito con el orgullo, se chocaba con una debilidad que lo humillaba, que lo golpeaba, que le decía: usted no es nadie, usted es algo por la gracia de Dios, porque usted y yo sabemos que usted peca en secreto, que usted cae en debilidades, que usted tiene fallo. Por eso le dijo: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. ¿Y qué decir de los que abandonan el camino? De los que se apartan del camino. ¿Cómo ese aguijón le puya? Y le da, y le da. Diga conmigo, el problema no es del aguijón, el problema es de la patada. Es que el buey intenta quitarse el arado, como que dice: quítame esto, es un yugo que tiene. El propósito de Dios es un yugo. Y a veces uno se siente fastidiado de esta vida cristiana. A veces uno se siente fastidiado de hacer el bien, de luchar contra el mal, y cualquiera dice: voy a soltar esto. Tanto que estar orando y que esto y llevar una nueva vida. No, yo no aguanto esto. Es que más que lo intento se me revela mi carácter, se me revela mi temperamento. Entonces tengo una ley que me acusa, que me dice que yo estoy mal. No aguanto este cargo de conciencia. Me quito este arado. Ahí está el aguijón. Yo espero que tú hayas identificado tu aguijón. Ahí está tu aguijón y te golpea y te hiere. Y ese dolor, ¿tú sabes lo que te dice? Hacia adelante. Hacia adelante. Obedece el propósito. Obedece el llamado. Por eso hay gente que no sale de una aflicción, no sale de un problema, no sale de un dolor. Deja de estar culpando a Dios. Culpa la patada que tú vives tirando para atrás. Es que a ti te gusta dar paso para atrás. Y cada vez que da un paso para atrás, te puncha el aguijón. Así que no culpe a los hermanos, no culpe a la gente, no culpe a Dios, no culpe al diablo. Culpa tu terquedad, culpa tu resistencia, culpa tu incredulidad. Porque ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Esto es para gente que vaya hacia adelante. Así que usted, ¿qué sabe? Si sigue caminando para atrás y aguantando pullones del aguijón, o camina hacia adelante en obediencia.
Porque en la obediencia no hay dolor. Pero en la desobediencia hay dolor, hay aflicción. Usted decide si dar cosas contra el aguijón. Ahora, Jesús le dio un consejo a Pablo. Y Jesús le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablito. Como quien dice, tú tienes rato pateando, porque cada vez que tú persigues la iglesia es patada para atrás. Soy yo que te estoy llamando con ellos y tú no aceptas el mensaje. En vez de aceptar el mensaje, los regaña, los persigue, los maltrata. Entonces, cada vez que tú persigues a esa gente, es patada que tú le estás dando el aguijón, porque no es con ellos, es conmigo. Como Dios diciéndote, eso con lo que tú estás luchando, no es con eso que tú estás luchando, es conmigo, porque fui yo que te puse ese aguijón. ¿Usted sabe lo que significa? La palabra en hebreo, aguijón, que se utiliza ahí, oiga eso. Esa palabra en hebreo se deriva de una raíz hebrea que quiere decir enseñanza, aprendizaje, dando a entender que el aguijón es para educarte, porque hay gente con una fe maleducada. Hay gente con una fe deformada, porque la tiene mezclada con rebeldía, con necedad, con desobediencia. Gente que su propia naturaleza pecaminosa se rebela contra la salvación que le han regalado. Y a eso Dios tiene que doblegarlo. Por eso es que Dios también usa palabras para instruirte. Y eso suele ser como aguijón. Lo dice Eclesiastés capítulo 12, que la palabra de los sabios son como aguijones. ¿Usted no ha sentido a veces que la palabra del pastor como que le da un pullón? ¿No ha sentido a veces como que el pastor a veces le da un pullón? Ahora, ¿has analizado la intención de ese pullón? Hacia adelante, te está torciendo, derecho, sigue caminando. Diga conmigo: bendito el pullón que me hace seguir hacia adelante. Bendito el pullón que me endereza en el camino. Por eso es aguijón, enseñanza, instrucción. Bendito ese aguijón. Si no fuera por ese aguijón, usted se hubiera perdido. Si no fuera por ese aguijón, usted estuviera muerto en delitos y pecados. Pero bendito ese aguijón. Me basta su gracia. Me basta su gracia. En el nombre de Jesús. Yo creo que a partir de hoy, usted será más obediente. Porque ya usted sabe por qué le pasa lo que le pasa. ¿Por qué que usted vive dando pasos para atrás? Y aquí no se camina para atrás. Usted no es ningún cangrejo. Aquí se camina hacia adelante. Hacia adelante. Y si se te ocurre dar pasos para atrás, tú eres que sabe. Si vive tu vida ahí, de pullón en pullón, tú eres que sabe. Yo no tengo problema, yo te dejo ahí. Desángrate. Pullón y pullones, porque ese no es problema mío, es usted que vive tirando pasos para atrás. Ahora, ¿quiere ver la prosperidad de la gracia de Dios? ¿Quiere ver la prosperidad del propósito de Dios? Siga hacia adelante. Obediencia, no resistencia. Derecho, no te tuerzas. Y verás todo lo que Dios dijo de ti. Usted dirá: es que me siento estancado, pastor. Tengo tantos años en el evangelio, en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, en el aguijón. Porque es que tú no dejas de tirar patada. Deje de tirar patada. Deje de ser como un burro lobo. Aprenda a ser sumiso. Deje, hermano, esa condición que Dios lo doblega porque lo doblega. Si lo quiere con el aguijón o si quiere caminar en amor. ¿Cómo lo quieres? ¿Con el aguijón o en amor? ¿Hay alguien listo aquí? ¿Hay alguien listo aquí? Pues como quiera que usted lo quiera, usted va para adelante en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Señor.